Hola jóvenes, soy Adolfo Tepe Ballena, profesor del curso de trigonometría. Esta semana vamos a ver las ecuaciones trigonométricas. Empezamos con la definición de valor principal. Tenemos acá las ecuaciones trigonométricas elementales. Comenzamos con seno de ax más b. Una ecuación trigonométrica elemental tiene esta forma. Una razón trigonométrica de ax más b igual a c. Esta es la forma elemental. Esta razón puede ser seno, coseno, tangente, como está aquí, mira, seno, coseno, tangente. Entonces, la forma elemental es la razón igual a un número. Recuerda que A, B, C son constantes. Esa es la forma elemental de una ecuación trigonométrica. Entonces, yo tengo la forma elemental, por ejemplo, acá para el seno, para el coseno y para la tangente, ¿no? Para la tangente. ¿Cómo se halla el valor principal para el seno? El valor principal para el seno, el ángulo, ¿no? Tiene que estar entre menos pi medios y pi medios, o sea, tú puedes ver como menos 90 a 90. ¿No? Y la ecuación es seno de x más b igual a. ¿Qué cosa es el valor principal? Es el valor del ángulo de tal manera que el seno te salga a. Y este ángulo tiene que estar en este intervalo. Un ejemplo, si yo le coloco seno de x igual a 1/2. ¿Cuál sería el valor principal? El valor principal va a ser un ángulo, de tal manera que ese ángulo, su seno salga 1/2, ¿ya? Y ese ángulo, ¿dónde tiene que estar? Entre menos 90 y 90. ¿Cuál sería el único? El único ángulo va a ser 30, ¿no? Entonces, el valor principal es 30. ¿Y esto en realidad es cuánto? Es pi sextos. ¿Sí? ¿Cumple que 30, seno de 30 es 1/2? Sí. ¿Y cumple que este 30 está en ese intervalo? También. Entonces, ese es el valor principal. Otro ejemplo. Ponemos negativos, a ver. Negativos. Si pongo seno de 2x igual a un valor conocido, ¿no? Un valor conocido puede ser acá raíz de 3 sobre 2. Si quieres puedes cambiar ese 2x, puedes colocar acá un número más grande. Coloco, digamos, 5x, mira, más difícil todavía. ¿Cuál es el valor principal? Te preguntas, ¿el seno de quién te da raíz de 3 sobre 2? ¿El seno de quién te da raíz de 3 sobre 2? El seno de 60. O sea, acá va a ser 60. Y este 60 equivale a pi tercios. ¿Ya? Acá el valor principal es 60. ¿Por qué? Porque el seno de 60 te da raíz de 3 sobre 2. Además, 60, que es el valor principal, está en este intervalo. Si está, cumple las condiciones. Acá ten cuidado, no pongas 5x igual a 60 y acá despejes. No te están pidiendo una solución, solamente estoy hallando qué cosa, el valor principal. ¿Qué cosa es el valor principal? Es el valor de este ángulo, de tal manera que el seno te salga raíz de 3 sobre 2. ¿Quién viene a ser? 60, pues, ¿no? 60. Con negativo, seno de x igual a menos 1/2. ¿Cuál sería el valor principal acá? Seno de quién te da menos 1/2. Y ese x, ese valor del ángulo el valor principal, tiene que estar en este intervalo. Tapo el menos. Si tapo el menos, ¿qué te quedaría? Seno de quién es 1/2, 30. Allá, y le pongo el menos adelante, ¿qué te queda? Menos 30. Fácil, ¿no? Nada más tapas el menos. Seno de quién es 1/2, 30. Y le pones otra vez el menos, menos 30. Y menos 30 cumple esta condición, que el seno te da menos 1/2, sí. Y también menos 30 está en ese intervalo, sí. Entonces, ese es el valor principal, menos 30. Recuerda que para el seno el valor principal tiene que estar entre menos 90 y 90. ¿Y qué cosa es el valor principal? Es el valor del ángulo de tal manera que el seno te sale el A, ¿no? Por ejemplo acá el valor principal es 30 porque el seno de 30 es 1/2 y está en ese intervalo. Para este de acá, si sea 5x, ¿cuál es el valor principal? 60 porque el seno de 60 te da raíz de 3 sobre 2. Y acá, ¿cuál es el valor principal? Menos 30 porque el seno de menos 30 te da menos 1/2. No puedes colocar, por ejemplo, x, el valor principal que sea, el seno de quién menos 1/2, en el tercer cuadrante, seno de 210. No puede ser 210. Tú sabes que el seno de 210 es menos 1/2. ¿Sí? Pero ¿por qué no puede ser el valor principal 210? Porque recuerda que el valor principal para el seno tiene que estar entre menos 90 y 90. Entonces no puede ser este de acá. El valor principal para el seno,
siempre está entre menos 90 y 90. Igual tengo valor principal para el coseno. Para el coseno el valor principal está entre 0 y 180, no cambia ya el intervalo. Si pongo coseno de x igual a 1/2, ¿cuál es el valor principal? ¿El coseno de qué ángulo tengo un medio y que esté entre 0 y 180? Fácil, 60. Esto equivale a pi tercios. A ver, con un ángulo más grande, coseno de 20x igual a, pongo acá un valor conocido, puede ser raíz de 2 sobre 2. Pues, ¿no? ¿Cuál es el valor principal? El valor principal va a ser el coseno de qué ángulo te da raíz sobre 2. Que esté en este intervalo de 0 pi. El único es 45, pues, ¿no? Porque tiene que estar entre 0 y 180. No, el único es 45. O sea que equivale a pi cuartos. Un ejemplo para cuando es negativo. Coseno de x igual a menos raíz de 2 sobre 2. El valor principal, ¿cuál sería? El coseno de qué ángulo te da menos raíz de 2 sobre 2. Y ese ángulo tiene que estar entre 0 y 180. ¿Cuál sería? No puede ser entre 0 y 90, ¿no? Porque el coseno es positivo. Tiene que ser en el segundo cuadrante. Entonces, ¿quién viene a ser? 135. Coseno de 135 es menos raíz de 2 sobre 2. Y además, este 135 está en el intervalo de valor principal para el coseno, entre 0 y 180. Esto es 3 pi cuartos. Y sí cumple, ¿no? Ese es el valor principal. Igual para tangente, ¿no? Tangente de x igual a menos 1, por ejemplo. ¿Cuál es el valor principal? Tangente, ¿quién te da? Tapa el menos, 1, 45. Y le pongo menos adelante. Y ya está. Aquí, recuerda, este valor principal está en el intervalo para la tangente. Sí, está entre menos 90 y 90. Si pongo acá tangente de 200x igual a, no sé, puedo colocar acá 1 sobre raíz de 3. ¿Cuál es el valor principal para este de acá? Tangente de quién es 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3, 30, ¿no? Que equivale a pi sextos. No, es 30, ¿no? 30. ¿Y este valor principal está aquí? Sí, está ahí. Cumple las condiciones.